matrimonios veíamos un versículo que es: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y era entender muy bien qué quiere decir ese lo hizo pecado. Y lo hizo pecado no implica que Cristo fue pecador, porque entonces hubiera muerto como un pecador y no como murió santo, santo, santo. Implica que recibió las consecuencias del pecado, pero sin experimentar absolutamente nada del pecado. Y la imputación es precisamente eso. Cristo imputa su justicia a nosotros aún antes de que hayamos dado el más mínimo paso en santidad, siendo aún totalmente perversos. Ahí llega la justificación, ahí llega la rectitud de Cristo en nuestras vidas. Ahí Dios nos declara totalmente justos, inocentes, cuando aún no hemos hecho absolutamente nada en el camino de santidad. En ese momento también nos aparta para Él, que es la santificación posicional, e inicia un proceso Él en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que es la santificación progresiva, hasta que finalmente Él glorifique nuestros cuerpos, que es la santificación completa o total. Sí, gracias, hermano. Entonces, en realidad no es que cuando nos vuelve justo nos vuelva buenos. Es diferente, ¿verdad? La santificación. Y como decía mi hermano Memo, somos justificados, pero no hemos hecho ninguna obra. De hecho, somos declarados justos porque somos justos en Cristo, no por las obras de la ley, que es lo que ha dicho Pablo. ¿Vamos bien, verdad, hermanos? Para que no se confunda nunca que cuando Él nos declara justos porque somos justos en Cristo, es porque nos hizo buenos. Todavía no hemos crecido en esta santidad. Por supuesto, nos aparta, y eso significa santificación posicional, que veremos después. Todavía vamos a tratar como Pablo trata con la justificación. Entonces, dice así: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, primera parte. Pablo ha dejado claro hasta este momento que la justificación es solamente por la fe, sin las obras de la ley, por lo cual nadie puede jactarse ante Dios, puesto que tener una posición correcta ante Dios no depende de la obediencia a su ley, no depende de que seamos buenos, ¿verdad?, sino de la fe en Cristo. Esto lo pudimos apreciar con claridad en Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, la de las obras, pregunta. No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte o independientemente de las obras de la ley. Romanos 4, 1 al 8 es una especie de comentario acerca de Romanos 3, 27 al 28. Pone de relieve la justicia de Abraham recibida por fe y no por obediencia, de manera que ni siquiera aquel que era considerado el padre de la fe tenía cosa alguna de la cual jactarse. Para entender este pasaje es necesario conocer de manera general la historia de este personaje del Antiguo Testamento, Abraham. La historia de Abraham, alguien que me ayude por favor fuerte con este párrafo y con micrófono en mano, porque vamos a leer estos párrafos, por favor. Memo, por favor. Dice: la historia de Abraham, que se consigna en Génesis 12 al 22, gira en torno a la promesa que Dios hizo al patriarca de Israel. Los elementos básicos de esta promesa se encuentran en Génesis 12, del 2 al 3. Dios promete que Abraham se convertirá en una gran nación, que exaltará y bendecirá a Abraham, y que éste será, a su vez, causa de bendición a todos los pueblos de la tierra. El tiempo pasa, pero Abraham sigue sin tener hijos, de modo que Dios responde a la preocupación de Abraham, renovando su promesa de una fecunda descendencia y subrayando que ésta poseerá la tierra prometida de Israel. Después, Dios ratifica su promesa estableciendo un pacto con Abraham. Capítulo 15. Gracias, hermano. Yo creo que el que sigue también, por favor. Sí, por favor. En Génesis 17, Dios da un paso más y nos ofrece detalles de su promesa, subrayando especialmente el gran número de naciones que saldrá de Abraham, versículos 4 al 6, y la tierra prometida que tendrán sus descendientes por posesión perpetua, versículo 8. A continuación, Dios instituye la circuncisión como señal del pacto entre Dios y Abraham, versículo 11. También promete que los descendientes del patriarca lo serán de su unión con Sara, aunque a ella le ha pasado ya el tiempo de dar luz, versículo 15 al 16. Abraham se ríe de la idea de que Sara pueda tener un hijo, versículo 17 al 18.
igual que la propia Sara, cuando más adelante se renueva la promesa. No obstante, Dios cumple su palabra, y Abraham y Sara ven nacer a Isaac en su vejez. La última etapa significativa de la historia de Abraham y de la promesa se produce cuando Dios prueba a Abraham pidiéndole que le ofrezca a Isaac en sacrificio, una orden que se anula en el último minuto. Génesis 22. En el resto del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios saluda el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob como fundamento de su existencia y esperanza para el futuro. Gracias, hermano. Gracias. Tú vas a seguir. Dice, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, hermanos? Todos conocemos un poco de la historia de Abraham. Este es un resumen. Y quien no conozca la historia de Abraham, por favor, regrésese al resumen más tarde. Dice ahí, en el tiempo de Pablo, los judíos estaban en línea con esa tradición y seguían reflexionando al respecto. Reverenciaban a Abraham como padre. Ver Isaías 51, 1 y 2 y Romanos 4, 1. Aquel con quien se había iniciado su posición única como pueblo del pacto de Dios. Su vida era un ejemplo de verdadera espiritualidad, la vida de Abraham. Entonces, ¿qué era Abraham para la nación de Israel? Si alguien nos puede ayudar después de ver este resumen. Era el padre. ¿Y Abraham era cualquier otro creyente del Antiguo Testamento para ellos? ¿Era como cualquier otro? Es mi pregunta, mi hermano. De acuerdo a la fe, sí. Pero para ellos, para los judíos específicamente. Gracias. El gran patriarca. Para ellos, fíjense, vamos a seguir en el siguiente párrafo. Fíjense lo que era para ellos Abraham. Era una opinión extendida entre los judíos del tiempo de Pablo que Abraham había sido un hombre perfecto. En los escritos antiguos apócrifos se registra que Abraham había sido un hombre que no había roto la ley de Dios. Es lo que ellos pensaban, mis hermanos. No puse aquí las referencias, pero referencias a algunos libros deuterocanónicos en los que se dice que Abraham siempre cumplió la ley de Dios y que nunca la había roto. Ellos pensaban eso. Muchos judíos pensaban eso, hermanos. Pensaban que era un hombre perfecto, que había guardado la ley de Dios sin fallar y que no se había hallado pecado en él. Es lo que ellos pensaban de Abraham. Ellos pensaban no solo es el padre de nuestra nación, sino no hubo pecado en Abraham. Ellos lo tenían como un verdadero santo Abraham. No, es nuestro padre, pero es santo, es el padre de nosotros. Estaban enorgullecidos no solo de su herencia como judíos, sino de su padre Abraham. De hecho, cuando Jesús habló con ellos, les dijo, nosotros tenemos por padre a Abraham, les dijeron a Jesús. Jesús dijo, no, ustedes son de su padre el diablo, les dijo Jesús. Hermano, por favor. Perdón. El Señor Jesucristo dice Gracias, que somos linaje de Abraham. Ok. Nosotros. Sí, pero espiritualmente. Él aclaró, y es lo que vamos a aclarar también nosotros. Ellos habían entendido mal, pensaban que eran hijos de Abraham por ser descendientes de Abraham, porque él fue el iniciador o el precursor, el patriarca de Israel. Ahora, esto por supuesto no puede ser verdad, debido a que Pablo ya ha establecido que no hay justo ni a uno, incluyendo a Abraham. Además, se encarga de demostrar que la justicia de Abraham vino por la fe y no por su obediencia a la ley de Dios, que es lo que va a demostrar Pablo en Romanos 4. Ahí abajo tenemos la creencia popular entre los judíos del tiempo de Pablo. Tenemos ahí a Abraham, ahí el dibujo es Abraham. Ellos creían lo que dice ahí, que había sido justificado por sus obras. Es lo que ellos pensaban. Entendiendo el concepto de justificación, entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban de Abraham? Si ellos pensaban que estaba justificado por sus obras, ¿quién me quiere decir qué es lo que pensaban entonces de Abraham? Que era y que no había cometido pecado. Que sus obras le declaraban justo. Ante Dios, él era justo, no como nosotros. Hermano, por favor. Ahí en Pedro también se hace una mención, y ahí es donde algunos, inclusive la Iglesia Católica, se pierde, porque dicen, ¿cómo va el pasaje donde dice la fe y las obras? ¿Cómo se me escapa? ¿Será en Santiago, hermano? Sí, bueno, la idea es esta. Okay. Yo a muchos les pregunto, ¿cuándo fue salvo Abraham? ¿Cuando creyó o cuando presentó en sacrificio a su hijo? Sí. Claro que cuando creyó. Cuando creyó, precisamente. Pero ahí se pierden también, porque dicen, vean, pues Abraham iba a sacrificar, y piensan que por eso
fue justificado. Y Sí. no. Sí, de hecho Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras, lo dice explícitamente Santiago, lo cual parecería una herejía. De hecho, fue Martín Lutero, si no mal recuerdo, el que decía que la epístola de Santiago no podía entrar dentro del canon del Nuevo Testamento, que no era parte de la Biblia, porque él había entendido la justificación en Romanos y decía, la justificación es por la fe. Y Santiago dice, Abraham fue justificado por sus obras, dice Santiago. Entonces Martín Lutero dijo, estamos luchando por la reforma precisamente dice que solo la fe es la que justifica, y Santiago dice que es por las obras de Abraham. Por eso descartaba, por supuesto, a Santiago. Lo que la verdad es que Martín Lutero no entendió, a pesar de que ha sido una tremenda contribución para nosotros, la obra de Martín Lutero y su trabajo en la Reforma. Lo que no entendió es que Santiago está diciendo, la fe incluye obras. La fe real trae un cambio de vida. La fe da fruto. La fe es separada de las obras en la salvación, pero trae obras después de la salvación. La fe y las obras vienen intrínsecamente ligadas, que es algo que también hablaremos precisamente hoy. Vamos a hablar un poco de la fe, no nos vamos a adelantar, pero muchas gracias, mi hermano, por hacer esta aclaración. Ahora, la creencia popular es que él había sido justificado solo por sus obras. Entonces, vemos ahí, si traen una pluma, en esos circulitos, váyanle poniendo una palomita o un tache a lo que sea correcto o a lo que esté mal. Dice, Padre espiritual, Abraham, estamos hablando de él, es el padre espiritual únicamente de los judíos. Palomita si es cierto, tache si es falso. ¿Qué le ponemos, hermanos? Tache, un tachecito ahí le ponemos. No es padre espiritual únicamente de judíos, que es lo que precisamente dice. Así es, hermano. De hecho, esa fue la promesa. La promesa que le hizo Dios es que en ti serán benditas las naciones. Pero lo vamos a explicar paso a paso, porque no queremos adelantarnos ni que quede ninguna duda en cuanto a la promesa y en cuanto a la fe. Pero por lo pronto le ponemos tache. Es padre espiritual de todas las naciones, tache. Dice, obedece a la ley, donde está Abraham, dice, obedece, el segundo punto, obedece a la ley a la perfección. Sus obras están, a lo mejor me faltó poner ahí, todas sus obras están de acuerdo a la ley. ¿Palomita o tache, Abraham? Palomita. Dice Memo, palomita, obedeció toda la perfección. No, tache, tachezote ahí Abraham, ¿verdad? Un tache Abraham. Ahora, ¿Abraham es justificado por sus obras? Tache, tampoco. ¿No necesita la justicia de Dios? Eso lo creían ellos, ¿eh? ¿Se puede jactar de haber cumplido la ley Abraham? Eso es lo que dice precisamente Romanos 3:27 hasta el final, y Romanos 4 dice, nadie se puede jactar de haber cumplido la ley, tampoco Abraham, tache. ¿Se puede gloriar en sus esfuerzos Abraham? Tache también. Abraham es como nosotros, ¿verdad, hermanos? Es lo que se encarga de decir Pablo en Romanos 4, así que póngale un tache grandote a Abraham. Abraham así grandote, táchelo. Abraham no fue justificado por sus obras, que es el argumento que tenemos ahí. Sí, Abraham, tachen a Abraham. No fue justificado por sus obras. Así que en este momento vamos a hacer un repaso de la justificación, lo que hemos venido viendo. Dice así, repaso de la justificación. Justificación, a lo mejor lo podemos resumir de esta forma. Recibir la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Podríamos resumirlo así, hermano. Hermano, perdón, antes de que pasemos a esto, solo Sí. para ubicarme bien en el Sí, hermano. O sea, cuando estamos hablando de que ellos creían esto, Sí. pues evidentemente ellos no tenían a Génesis. No, sí, hermana. Sí lo tenían, Ajá. pero lo malinterpretaron. Pero ¿cómo lo iban a tener si estaba sucediendo en ese momento? O sea, cuando Abraham estaba siendo justificado y cuando estaba haciendo todo. O sea, estamos hablando de. No, ya, a ver. Sí, los judíos con los que habló Pablo en el Nuevo Testamento, después de Cristo. Sí, estamos en Romanos, exacto, estamos en Romanos 4. Pablo después de Jesucristo, Jesucristo ya había ascendido. Está hablando con judíos que tenían una tradición judía en la que ellos creían en los primeros 5 libros de la ley o el Pentateuco. También creían en los profetas, por supuesto, y también creían en otros libros que ellos denominaban los escritos, que es el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos creían que Abraham, el patriarca, había sido perfecto. Ellos le habían elevado a la calidad de un santo. Pero sí, en Génesis claramente es obvio que no era perfecto. Así es, ¿Por qué hermano. creían eso? Porque, bueno, finalmente él no creyó en la promesa y se mete con la Por esclava. tradición, hermana.
O sea, en realidad no leían Génesis, ¿o qué? Imagínense, voy a poner un ejemplo. Por tradición, tenemos hoy a María, que la Biblia claramente dice que de María Jesús es su Salvador. Claramente, lo tienen nuestros amigos los católicos, lo tienen. Pero no lo leen. Y su tradición dice que no. Y lo tienen, mi hermana. Eso pasaba con los judíos. Tenían el Génesis, lo podían leer y no lo leían, o de alguna otra forma alguien les dijo que Abraham era perfecto y lo creían por tradición. Es lo que pasa con la religión hoy también. También alguno podría decir, bueno, pero María es claro que además tuvo otros hijos, María, que eran hermanos de Jesús. Es clara, la Biblia lo dice claramente, y aún así hoy se niega que María fuera una persona como nosotros y que necesitaba a Cristo como Salvador. Ella en Lucas es cuando ora y le da la gloria a Dios por ser su Salvador. No, soy tu madre, Dios. Es muy claro, es muy clara la palabra. Y así les pasaba a ellos. Uno podría decir, pero lo tienes ahí en Génesis. Les pasaba exactamente lo mismo. Sí, ya me ubiqué, gracias. Sí, hermana. Algo iban a decir, ¿verdad? Por allá atrás. Hay dos corrientes que se pusieron en la historia en relación a la salvación. Sí, hermano. Caín y Abel. Ok. La primera, Abel, por fe. Sí. Y el otro quiso justificarse por medio de las obras. Ok, hermano. De ahí emanan esas dos corrientes religiosas. Ok, gracias, hermano. De ahí. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Ahora vamos a hacer un repaso de la justificación. Un repaso muy breve. Dice, justificación es recibir la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Podemos resumirlo así. Recibir la justicia de Dios por medio de la fe o por la fe en Jesucristo. Ser justificados, a manera de resumen, significa ser hechos justos por la fe en Cristo, como dice Romanos 3:21. La justicia ha sido manifestada, ¿verdad? Dice Romanos 3:21. O revelada. Ya no se nos inculpa de pecado. Romanos 4:7, que lo veremos más tarde. A nosotros no nos cuesta, es por gracia, porque el pecado de nuestras transgresiones lo pagó Cristo, de nuestros pecados. Lo pagó Cristo en la cruz y su ira ha sido propiciada, Romanos 3:24 y 25. Su ira ha sido aplacada porque Cristo ha sido sacrificado en la cruz como propiciación o un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Ahora, al ser unidos a Cristo, somos hechos justos en Él, porque somos unidos a Cristo, no porque tengamos nosotros justicia o santidad o bondad. Nosotros somos hechos justos porque somos unidos a Cristo. Seguimos. Esto lo dice 2 Corintios 5:17. Somos hechos justicia en Cristo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Efesios 1:3 y 4 habla que estamos en Cristo, esta unión. Ahora, ya no hay condenación para nosotros. Seguimos leyendo. Puesto que nos encontramos unidos a Cristo. Decíamos, esto es absolutamente sorprendente. Por estar unidos a Cristo somos hechos justos y ya no somos declarados culpables como en realidad lo éramos o lo somos. Ahora somos declarados justos porque estamos totalmente unidos a Cristo. Y Cristo cumplió las demandas de la ley, y así es como me ve Dios ahora a mí, como alguien justo que ha cumplido las demandas de la ley en Cristo. El justo, Cristo, justificará a muchos por la fe. Romanos 5:19, lo estoy parafraseando, por supuesto. Ahora somos declarados justos ante Dios porque en realidad ya lo somos al estar unidos a Cristo. Esto es lo que hemos estado viendo acerca de la justificación hasta el momento. ¿Hay alguna duda de esto, mis hermanos? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que todavía tengamos que aclarar, explicar un poquito más? Eso es lo que tenemos de la justificación. Nadie tiene ninguna duda, todo queda muy claro, mis hermanos. Como en la escuela, ¿verdad? El maestro decía y todo, sí, profesor. Y en el examen todos reprobábamos. A mí me pasaba eso, ¿verdad? Sí, maestro, todo bien, no hay dudas. Y a la hora del examen, ¿hay algún hermano Lagos, por favor? Para reafirmar. Gracias, hermano. 8:1. Ahora, pues, en este momento, Así es. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu, sí, cierto, tiene usted razón. Gracias, hermano. Ya no hay condenación. Ahora ya no hay condenación, porque somos declarados justos. Si fuéramos todavía declarados culpables ante la ley de Dios, sí habría condenación. Pero por la justicia de Cristo, que nos es imputada, todavía ese término no lo hemos definido, lo vamos a definir. Hoy no nos toca todavía, pero vamos a definir qué significa imputación. No es otra cosa que contar o poner a la cuenta de. Algunas traducciones de la Biblia, la Biblia de las Américas dice, la fe les fue imputada por justicia.
dice la Biblia de las Américas. Imputar no es producir, meter adentro. Es que fíjese que la palabra imputación es usada en diferentes ámbitos, en el término legal, en el término contable. Los teólogos los estudiosos eruditos han definido que la imputación es un término, podríamos llamarle contable. Es como si Dios tuviera una cuenta de justicia que nos transfiere a nosotros que estábamos en cero, en justicia. Lo veremos más claro en la siguiente clase. Hablaremos de qué es la imputación de la justicia. Pero por lo pronto entendamos que Dios nos ha atribuido la justicia de Cristo. Ahora, seguimos. Gracias, hermana Caro. Romanos 4, 1 al 3, al tema de hoy. Por supuesto necesitamos todo este contexto y es todo lo que hemos venido viendo. Más, ¿quién era Abraham y qué era lo que ellos pensaban acerca de Abraham? Romanos 4, 1 a 3, en la Biblia de las Américas. Ustedes pueden leerlo en esta versión o en Reina Valera. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre? Esta nota es mía, por supuesto. Literalmente, nuestro antepasado. Cuando dice padre, literalmente el griego dice antepasado. Leemos otra vez. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre? Según la carne. Pablo pregunta, ¿qué es lo que había encontrado Abraham, patriarca de Israel? Los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham y, como ya se dijo, lo consideraban su padre, no solo su antepasado, sino su padre. Versículo 2, seguimos en la siguiente página. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue declarado justo debido a una perfecta obediencia a Dios, como ellos pensaban, tendría de qué jactarse. Él merecería ser declarado justo por Dios por el mérito de sus buenas obras. Dios debería reconocer la justicia de Abraham y quien se llevaría la gloria por su propia justificación sería Abraham. La respuesta de Pablo a esto fue clara en Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado aparte de las obras de la ley. Sí queda muy claro, ¿verdad, hermanos? Abraham no puede ser justificado por sus acciones. Ya lo dejó muy claro. Abraham es uno como nosotros. Nadie puede jactarse de ser justo delante de Dios. Y eso fue un golpe tremendo para los judíos, porque les dice, nadie, ni siquiera el patriarca de la nación de Israel. Ellos lo tenían elevado casi a la categoría de un santo. Y les dice, entonces vamos a tomar a nuestro patriarca, y después va a tomar también a David, que fue el rey más prominente. Y les dice, vamos a tomar a Abraham entonces. ¿Él fue justificado por sus obras? Ni él fue justificado por sus obras. Él no tiene de qué jactarse. Si él fuera justificado por sus obras, tendría que jactarse, pero no por la fe en Dios, ni no para gloriar a Dios, sino para gloriarse a sí mismo. Es lo que Pablo está diciendo. Hermana, ¿iba a decir algo? Hermano, Iván. Sí, nomás comentar que algunos creyentes creen que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la salvación era por guardar la ley y los mandamientos y buenas obras. Gracias, hermano, por la aclaración. Gracias. Siempre fue la salvación por fe. Así es. Al momento de arrepentirse y sacrificar el cordero en el altar, su pecado era cubierto. Sí, hermano. No era quitado, pero era cubierto y justificado. Pero nunca fue por las obras de la ley, ni nunca fue por guardar los mandamientos, porque nadie podía. Así es. Gracias, hermano, por la aclaración, porque sí es cierto. Hay creyentes hoy todavía cristianos que piensan que en el Antiguo Testamento la salvación era por guardar lo que Dios había dicho. Y nunca fue por guardar la ley, siempre fue por la fe. Ahora, no nos adelantemos, porque tenemos un caso más adelante que habla acerca de la fe. ¿Fe en qué? No nos adelantemos, pero gracias. Era por fe, no era por obras. Nunca fue por obras, como no es por obras hoy. Gracias, hermano. Ahora, la respuesta de Pablo fue clara en 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte o independientemente, si les gusta más, si lo entienden mejor, independientemente de las obras de la ley. Sin las obras de la ley, dice otra versión. No se necesitan las obras de la ley para ser justificado. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Aquí está hablando Pablo, citando a Génesis. ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y esto fue lo que le cargó a su cuenta o imputó, que veremos más tarde a detalle, con lujo de detalle. Esto fue lo que le cargó a su cuenta la justicia de Dios. Esto es una referencia al relato de Génesis que anuncia que ya desde entonces la doctrina de la justificación por la fe. Desde Génesis aparece.
que había justificación que era por la fe. Es como si Pablo estuviera diciendo, no lo han leído, no lo ven, ya estaba la justificación por la fe, y por eso Pablo alude al Antiguo Testamento. Dice Dios en Génesis, a través de Moisés en Génesis, habló de Abraham y de su fe, y que fue justificado por ella, no por sus obras. Dice ahí, vamos a seguir en nuestras hojas. De hecho, Pablo fundamenta toda su exposición del capítulo 4 de Romanos en Génesis 15:6. Lo voy a leer en diferentes versiones, ustedes lo tienen ahí para que no lo busquen en diferentes. Dice así, Génesis 5:6 en la Biblia de las Américas, esta traducción que es muy fiel y literal. Dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. NBI, la nueva versión internacional. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Y la Reina Valera, que es la más popular entre los creyentes hasta el momento, sí, la más usada, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Después de esta pregunta sigue usted, mi hermano Guillermo. Ahí le van a poner una palomita al que ustedes piensen. ¿Qué es lo que justificó a Abraham? ¿Las obras o creer en el Señor? Según este pasaje de Génesis. Muy claro, creer en el Señor. ¿Ya tiene hoja, mi hermano? ¿No tiene hojas? No te lo dije. Ah, bueno, está bien, mi hermano. Pero se sabe la respuesta, hermano. No necesita la hoja. Así es, hermano. Creer en el Señor, no las obras. Ahora, fíjense en este diagramita. Tenemos a Abraham y a Juanito de la semana pasada, ¿se acuerdan de él? Bueno, voy a ahondar más en el tema, por favor. No nos detengamos aquí. No, usted primero, hermano Guillermo Segovia, por favor. Bueno, hermano, aquí estamos hablando de Abraham creyó. Fue una opción de Abraham. ¿Perdón? Fue una opción de Abraham. No, creer. hermano. Bueno, eso es para aclararlo, ¿verdad, hermano? Gracias. O sea, vamos, o sea, él tuvo la opción de creer o no creer, o es donde se basan, por ejemplo, para decirle lo del libre albedrío, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Lo último? Eso es donde se basan, yo he escuchado a otras personas que es donde se basan para justificar, vamos, lo del libre albedrío. Porque él creyó, ¿no? De él Sí, o sea, salió. y el momento de que él creyó, pues es una buena obra. ¿Sí me explicó? Gracias, hermano. Pero eso lo vamos a definir más tarde en Romanos. Gracias, hermano. No, pues es que era respecto a lo mismo. Dígalo. Que él creyó porque Dios le puso su razón que creyera. Usted viene a presumirme que ya tiene micrófono, ¿verdad? Tiene razón, hermano. Tiene razón. No lo de Carito, lo que usted dijo. Tiene razón. Dios puso en el corazón de él que creyera. Porque hemos visto que la fe es un don de Dios. No, mi hermano Segovia, lo que está diciendo. Es un don de Dios. No creyó de pronto Abraham. Decido creerte a ti, Señor. Hoy decido creer. Si Dios no pone la fe, no creemos. Pero vamos a definir qué es la fe. Y vamos a definir cuál es el objeto de la fe también. Vamos paso a paso. Gracias por la pregunta. Pero créanme que paso a paso vamos a definir todos estos términos. Y vamos paso a paso y clase a clase a descubrir qué es lo que llevó a la fe de Abraham. Y cuál fue el objeto de la fe de Abraham. Cómo fue que Dios lo justificó. Pero yo sé que vamos a tratar de ir como poniendo las piezas del rompecabezas. Yo sé que algunas cosas nos adelantaremos. Como esta doctrina a lo mejor no quiero nombrarla todavía, pero la vamos a nombrar después. Va a aparecer en Romanos, hermana. No sé si tenga el caso, pero también con respecto a que Abraham le creyó a Dios, aquí en Génesis 15 se está hablando de la promesa, ¿sí? Pero Sí. finalmente, ¿qué no le creyó desde que le dice salte de tu casa y Sí. pues desde ahí le está creyendo, ¿no? Sí, pero eso precisamente lo vamos a ahondar más la siguiente semana, porque de eso nos explica muchísimo Gálatas, muchísimo. Pero ahorita vamos a tener que quedarnos con un poquito de dudas, porque sí es cierto, habla de la promesa. Gálatas dice, creyó en la promesa de que había de ser benditas las naciones en Abraham, su descendencia. Pero Gálatas dice, no habla, híjole, no les quiero adelantar, pero Gálatas dice muy claramente, y dice Pablo, no digo descendencia, dice Pablo, lo vamos a ver en Gálatas con la predicación de mi hermano, ahora le toca a Armando, pero también con Samuel, o no sé si me toca esa parte a mí porque también voy a predicar. Está hablando, dice, le habló de una descendencia, una simiente, y dice, no de simientes, aclara Pablo en Gálatas. Exacto, y les aclara Pablo,
ya saben de quién, no quería adelantarme. Habla de Cristo, pero no nos adelantemos. No, por supuesto, es que es parte de la tarea, pues no les quiero adelantar, hermanos. Es parte de la tarea, es que no quiero hacerles la tarea. Sí, hermano. Es que es parte de la tarea, no les quiero adelantar. Y como vamos paso a paso, primero vamos a definir algunos conceptos que son básicos para después entender cuál fue el objeto de la fe de Abraham. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Díganos un poquito, hermano Lagos. Abraham fue llamado. Sí, hermano, fue llamado. Dios le habló a él Así es, hermano. directamente. Así es, hermano. No hubo mensajero ni intermediario. Así es, hermano. Sí. Aquí en Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ajá. O sea que ya había hablado Dios con Abraham Así es, tiempo hermano. atrás. Así es, hermano. Y le dijo, vete a esta tierra Sí. que yo te voy a dar. Y Abraham le creyó y obedeció. Creyó, Y obedeció, Y obedeció. que es parte de lo que vamos a explicar más adelante. entonces fue directo el llamamiento. Sí, así es, hermano. Gracias. Ahora, vamos a... Híjole, hermano, ya no nos meta más, porque no vamos Bueno, díganos, pero a lo mejor no le voy a responder, para no atorarnos. Bueno, hermano, aquí puede haber sido también que aunque no hubiera querido, así hubiera sido como pasó con Jonás. Sí, O sea, pero lo que hizo Jonás también estaba dentro del plan de Dios. Por eso. Y también el libro de Jonás estaba bien hechicito Así ya es. en la mente de Dios. O sea, Pero bueno, por gracias. eso digo, cuando viene el llamado de Dios, pues no nos podemos resistir, ¿verdad? O sea, Así es. aunque a veces, aunque no queramos en ese momento, ¿verdad? Sí, pero eso lo vamos a tratar más adelante. En Romanos 8 yo creo que ahí nos va a tocar. Y ahí vamos a filosofar bastante, hermanos. Y van a haber tareas, pero por lo pronto vamos a seguir con este diagrama donde está Abraham y Juanito de la semana pasada. Abraham creyó a Dios. Este diagrama solo explica lo que dice el versículo, ¿verdad? No estamos profundizando. Por eso no crean que es todo lo que hay que decir de este texto. Solamente lo estoy diagramando, por así llamarle. Abraham creyó a Dios, es lo que dice. Y le fue contado por justicia. Es todo lo que dice este texto. Ya ahondaremos qué es eso de creer, qué es eso de creer en Dios, qué es lo que creyó específicamente, si fue en la promesa o en qué. Le fue contado por justicia, cómo es que le fue contado, ya lo veremos más tardecito. Ahora Juan, del otro lado de la semana pasada, ¿se acuerdan? Juan, que fue justo, justificado. Creyó en Dios también, igual que Abraham, y le fue contado por justicia. Ahí póngale su nombre si quieren. Yo, Luis, creí en Dios y me fue contado por justicia. Donde dice Abraham, ven que no hay una línea, y Juan también póngale justo. Los dos son justos. Que nos quede muy claro que tanto Abraham fue justo, como Juan, el que tiene fe en Dios, es justo, o usted es justo en Dios por la justicia, porque nos es contado por justicia esta fe en Dios. Es todo lo que dice el versículo y vamos a tratar de entender qué es eso de creer, qué es creer y en qué creemos, pero vamos paso a paso. Vamos armando las piezas del rompecabezas. Ahora dice, póngale ahí justo, donde dice Abraham, fue justo en la línea y al lado justo, donde quieran ponérselo. Dice, ¿y qué es lo que significa creer en el Señor? Ahora, vamos paso a paso, ¿verdad? Para no adelantarnos mucho. Podemos dar por entendido que ya sabemos qué es creer. Bueno, vamos a ver si es cierto. Esta expresión creer en el Señor es usada en Romanos 4 como sinónimo de fe, en este pasaje. Versículo 3 también aparece en el 6, el 11 y el 12. Sin embargo, aunque la fe incluye creer, habrá que ahondar más en el concepto bíblico de la fe. Hay que entender qué es la fe. Hermano Lagos, rapidísimo, porque nos queda bastante material. Díganos. Sí, hermano. Y Fuerte, creer, otra vez para que se escuchen la grabación. Creer quiere decir obedecer. Ok, hermano. Implica obedecer. Gracias, hermano. Implica. Pero también vamos a ver qué otras implicaciones hay de la fe en el Nuevo Testamento. Primero dice la fe. Para empezar, consideremos las implicaciones que contiene el capítulo 4 de Romanos con respecto a la fe de Abraham y David. Dice allí, fe no es igual a hacer obras. Vamos a leer rápidamente porque nos queda bastante material. Romanos 4, 3 al 8. Y no es la última vez que vamos a estar en Romanos 4, de hecho es apenas la introducción de Romanos 4 lo que tenemos hoy. 4, el versículo, vamos desde el 1 hasta el 8. Romanos 4, desde el 1 hasta el 8. Esta es la introducción para Romanos 4. No vayan a pensar que esta es la exposición, apenas estamos tocando por encima
lo que dice Romanos 4. Lo que no es. La fe, dice ahí, no es igual a hacer obras. Versículos del 1 hasta el 8 vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras... Estoy leyendo la Biblia en Reina Valera para que la mayoría lo tengamos. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está hablando de obras, dice, las obras no son fe, mas al que no obra, si no cree, ¿se dan cuenta? Las obras no están relacionadas con la fe para salvación. Al que no obra, si no cree, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿cómo dice? ¿Sin qué? Sin obras. Las obras, entonces, la fe no incluye las obras en el inicio. Después vamos a hablar, como Santiago lo dice, sí, claro, pero trae obras después. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bien. Entonces el punto número 1 de lo que la fe no es igual a las obras o hacer obras. De hecho, se puede hacer buenas obras sin fe. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Se puede hacer un montón de buenas obras sin fe. Antier estaba viendo un video en YouTube. Me sorprendió el título que decía algo así como: hombre rico sube a su Lamborghini o no sé qué carro era un carro. Un Rolls Royce. No, pero uno deportivo, hermano. Sí, sí era como un Lamborghini. Algo así, a un Ferrari, algo así, a un indigente. Yo dije, caray, le doy clic, ¿no? Lo sube a su carro, lo lleva primero a dar una vuelta, lo lleva a comer. No, qué bueno. Después dice, después de un tiempo lo volvió a buscar al indigente, se pone de acuerdo, lo manda a que lo bañen, a que lo cambien, a que lo lleve a una tienda de ropa así lujosísima, y le dice, no, pues a ver, le dice al vendedor, a ver, vístemelo. No, ¿cómo? A ver, lo que le guste, pero ropa, no, ahí sale el indigente, lo mandan a cortar la barba, el cabello, lo lleva a una estética, queda de lujo el indigente. Le dice, bueno, pues mañana, y después lo esperan en un hotel de 5 estrellas. No, salió el indigente a todo lo que daba. Y le dice, lo esperan en un hotel de lujo también de 5 estrellas. Y le dice, mañana paso por ti, porque tienes una entrevista de trabajo. Y entonces el chavo pues un chavo, que obviamente por los carros que tenía muchísimo dinero, y lo que decía ahí el anuncio en YouTube, bueno, el video, está él hasta nervioso, estoy más nervioso que él, y quiero que consiga el trabajo, quiero que cambie su vida, y total que lo rechazan. Pero el indigente le dice, no, yo tengo que buscar otra entrevista. Y obviamente este tipo les cuenta, no, bueno, él es indigente, pero póngalo a trabajar en algo, y consigue el trabajo, a final de cuentas. Y él está muy contento. Al final este hombre no es cristiano, y él se empieza a grabar a sí mismo en el video al final. Y dice algo así como, si tienes buenas obras que hacer, hazlas, decía él. Esta fue una obra que me nació del corazón, decía este hombre, se sentía muy bien, decía, me siento excelente por lo que hice. Pero ¿qué sería del mundo?, decía él, si todos hiciéramos una buena acción, una buena obra. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque este hombre no creía en Cristo, hizo una buena obra, pero eso no nace de la fe. Y una muy buena obra, de verdad. Yo dije, pues qué padre, gracias a Dios, ¿no? Le cambió la vida al indigente, se la cambió, gracias a Dios, Dios lo usó a través de este hombre. Se llama la película Perfume. ¿A poco sí hay una así, hermano? No sabía, pero es lo que vi. Es un, hermana. Pero en ese caso es como, aunque sí son obras que Dios da preparo, sí, pero dice la palabra que como es una obra sin fe, es como trapo de inmundicia. O sea, aunque sea una obra... Ya nos escuchó en la grabación, pero dice mi hermana Cristi que esa obra es como un trapo de inmundicia, dice la palabra. Sí, hermano. Sí, por supuesto. Una obra sin fe no es para agradar a Dios, no es para la gloria de Dios, y Dios no lo recibe como una buena obra. Es como decíamos la vez pasada. Voy a tratar de decirlo rápidamente. Dice un hermano en alguna exposición de Romanos, decía, el juego de la vida es como, o la vida es como un turista o un Monopoly. Ahí te puedes ser millonario, tener un montón de propiedades, tener un montón de casas y negocios en el Monopoly, dice, pero al final se cierra, dice, el Monopoly lo cierra Dios al final, y se lleva las piezas y se acabó el juego. Puedes ser una gran persona, hacer buenas obras,
Pero al final se acaba el juego y viene la verdadera realidad con Dios. Y todo lo que tenías lo perdiste. Y tus buenas obras también quedan en simple. Era parte del juego. Estuvo bien, benefició a otros, pero no te salvan. Es lo que pasa. Entonces puedes hacer buenas obras sin fe, como este hombre que le estoy contando. Ahora, no nos detengamos, vamos a seguir. Ahora, la fe no es un rito o una ceremonia. Hermano, por favor. Claro que digamos que yo pienso que las buenas obras, ni siquiera Dios se fija en ellas, ni las oye, ni las escucha, porque no tienen importancia. Porque no son para Él, sí. Salvo las buenas obras que se hacen con fe, que se hacen producto o a consecuencia del buen pensar de la gente, como un cristiano. Exacto. Entonces ya esa es otra cosa diferente, que es consecuencia del amor a Dios o del amor a Cristo. Así es, hermano. Entonces, así es. ¿Verdad? Así es. Pero no es porque para gloriarse a uno mismo, Así de ninguna es. manera. Es para la gloria de Dios. Así es. Absolutamente. Ay, mis hermanos, están levantando varias las manos. ¿Cuál es la prisa? Tenemos toda la vida. ¿Verdad, hermano? A ver, hermano Memo, rápidamente, mi hermano Memo, velozmente. No, yo solo quiero decir que las obras que a Dios le agradan son las que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, hermano. Finalmente no tiene nada que ver con nosotros. Así es. Y el asunto es que Dios ha preparado todo, porque tiene un plan perfecto. Pero vamos a paso a paso. Yo sé que apenas estamos poniendo las piezas del rompecabezas. Hoy nos vamos a enfocar solo en la fe. Y vamos a responder dudas paso a paso, porque creo que sí nos vamos a tener que estar viendo los sábados, ¿verdad, hermano? Los que quieran, vamos a ahondar más en estos temas. Los que ya tenemos varios, entonces se me hace que vamos a empezar quizás este mismo sábado. Todavía no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, vamos a seguir. Dice, no vamos a consultar los textos porque se los dejo de tarea que lea todo Romanos 4 para no detenernos hoy. La fe no es un rito o una ceremonia. Por ejemplo, la circuncisión, de la que habla Romanos 4, 9 al 12. Se puede prestar algún servicio a la iglesia sin fe, ¿verdad? La fe no significa servir a Dios, porque se puede servir a Dios, entre comillas, sin fe. Yo puedo estar aquí hablando de su palabra sin hacerlo para Dios y sin fe en el Señor. ¿Están de acuerdo? Entonces, por simple conocimiento. Como un conferencista. Entonces, la fe no necesariamente es un servicio, no son buenas obras. Ahora, acuérdense que estamos hablando de lo que la fe no necesariamente es. Ahora, 3. La fe no se relaciona con la ley de Dios. Lo vamos a ver más tarde, solo quiero dejar muy claro que cada que Pablo habla de la ley, hace un contraste bien fuerte con la fe. Dice, esta es la ley que trajo muerte porque somos pecadores, no porque sea mala, pero la ley es independiente de la fe. Entonces, lo voy a explicar más tarde. Ahorita si tienen una duda, pónganla ahí, interrogación si quieren. Después responderemos preguntas acerca de este tema, que también es un tema a desarrollar, largo por supuesto. Pero en el cielo lo veremos, dice Memo. Ahí le preguntamos mejor a Abraham. Le preguntamos a Abraham o a Pablo. O los traemos a los dos allá en el cielo. Ahora, 4. A menudo descansa en una promesa que va en contra de lo natural y lo normal. A Abraham se le pidió creer que tendría un hijo a los 100 años. Y con una esposa estéril, que es lo que habla Romanos 4, 18 al 22. Seguimos. Esto es lo que no es la fe. No necesariamente la fe incluye estas cosas, ¿no? Bueno, el 4 dice, es de manera positiva, descansa en una promesa, ¿no? A menudo. Ahora, continuamos. El uso de la palabra fe en el Nuevo Testamento, eso es el subtítulo. Cuando se lee el Nuevo Testamento, encontramos dos palabras íntimamente relacionadas: fe y creer. En Romanos 4, estas palabras son utilizadas a lo largo del pasaje. Fe es el sustantivo griego pistis, así se pronuncia bien exactamente. Ese es el sustantivo griego, pistis, fe. Mientras que creer es el verbo pisteuo. Los dos tienen la misma raíz gramatical. Ustedes dirán, ¿y para qué nos hablas en griego? Porque hay que entender que las dos palabras tienen la misma raíz. Cuando ustedes encontramos en Romanos 4, creyó y fe, son dos palabras que están íntimamente relacionadas. Es decir, pistis es sustantivo, pisteuo es verbo. Si yo digo Abraham creyó, Abraham, usamos el verbo pisteuo. Pero Abraham tiene fe, usamos el sustantivo pistis. Espero que se entienda. Son dos palabras íntimamente relacionadas. Ejercicio. A continuación, anota los versículos en Romanos 4, donde puedes encontrar las dos palabras pistis y pisteuo. De tarea, hermanos. Por favor, tarea. Háganlo de tarea. Así, vuelvan a leer, relean, por favor, qué significa pistis, qué significa pisteuo.
y cómo se encuentra en Romanos 4. Nos va a ser de mucha utilidad. Eso de tarea para no tardar tiempo ahorita. Tipos de fe. Existen varios tipos de fe según algunos académicos. La fe general, fe en amigos, la fe en el suelo que pisas no se va a hundir y te va a tragar la tierra, por ejemplo. Esta se le llama fe general. Hay otras que le llaman fe natural, que no va a llegar un terremoto y nos va a matar, ¿no? Creemos que no va a suceder eso. Le llaman fe natural o fe general. La fe muerta, habla Santiago, es la fe que no produce cambios en una persona. Santiago 3, 17, 26 dice, una fe que no produce obras es una fe muerta. Entonces la Biblia misma habla de diferentes tipos de fe. Y hay otras otra a la que los teólogos o los académicos, los eruditos le llaman fe especial o fe salvadora, que es la fe en Jesucristo. Vamos a partir de aquí, hay tipos de fe, pero la que nos vamos nosotros a enfocar ahorita es en la fe salvadora. La fe en Jesucristo, la vamos a definir. La fe salvadora. Los teólogos han analizado tradicionalmente la fe de acuerdo a 3 elementos: conocer, creer, que es una afirmación, y confiar. Conocer, simplemente tener algún conocimiento de Dios, ya sea por su revelación general, su naturaleza, o por su revelación específica, la Biblia. Romanos 1 habla de que las personas conocen a Dios o tienen conocimiento de Dios por lo que hay en la naturaleza. Esa es la fe que solo tiene conocimiento. Eso es parte de la fe. Es un simple conocimiento acerca de Dios. No se conoce a Dios de manera personal, ni es algún tipo de relación con Dios. Hay mucha gente que conoce lo que la Biblia dice, pero eso no es conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice, un punto muy importante. No es un conocimiento de que la Biblia sea verdad. Es un simple conocimiento de lo que dice. Hasta aquí. La fe, tú puedes tener conocimiento de lo que la Biblia dice y no necesariamente creer que es verdad, solamente conocer lo que dicen algunos versículos. Tengo un primo que de repente me citaba la Biblia y citaba unos pasajes con textos bíblicos que yo decía, ay, creo que sabe más textos que yo, mi primo, pero no es cristiano y no la creía. Eso es solo conocer. Solo conozco lo que dice, pero hasta ahí me quedo. Es un conocimiento meramente intelectual. Meramente intelectual. Ahora, la fe incluye 3 cosas: conocer, creer y confiar. Vamos a ver. Aquí no es fe todavía salvadora, es un simple conocimiento. Ahora, creer. Esto significa asentir o admitir como algo cierto. La fe no es solo conocer lo que la Biblia dice, sino creer que esta revelación es cierta. Va más allá. Ya no solo sabes lo que dicen los versículos, sino ahora crees que sí es cierto. Creo que es cierto. Hebreos 11:6 dice, y sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Pero es suficiente conocer y creer, que es admitir como cierto, para tener una fe real. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y el que los demonios crean significa que tienen fe, hermanos? ¿Por qué no? Porque se quedan solo en 2 ámbitos. 1, conocen. 2, creen. Ellos vieron a Dios. Lo creen que existe. Pero todavía no es fe salvadora. Solo es conocimiento y creer. Tú puedes conocer la Biblia y creer que Dios existe. Y creer que Cristo murió en la cruz. Y creer que solo Él salva y solo Él perdona. Pero eso todavía no es una fe salvadora. Esa es sabiduría. Sí, pero Santiago dice que hay sabiduría también terrenal, animal, diabólica, no espiritual. Eso dice Santiago, hermano. Dice a los que creen en su nombre, y luego dice, más a todos los que le recibieron y creen. Exacto. Sí, hermano, no, exacto. Incluye 2 cosas, pero ahorita vamos más para allá, ahorita, hermano. Nada más, si alguien conoce y cree en los hechos de la Biblia, en la cruz de Cristo, en que Él resucitó, que Él paga nuestros pecados, puede ser que ahí se haya quedado y no es creyente. Porque Jesús dijo, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les voy a decir, dijo Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque sí creían en Dios, de hecho en su nombre sacaron demonios, creían en Él, tenían conocimiento de Él, pero faltaba algo para que fuera fe verdadera. Sí. Y esa confianza vamos a definir qué es, que es parte de lo que dice mi hermano Lagos. La fe real no es solo creer y conocer, porque te puedes quedar hasta ahí
sin ser nunca cristiano y te quedas bien cerquita del cielo, ¿verdad? Dice, confiar. Eso es lo que los teólogos clásicamente han propuesto. Dice, confiar incluye conocer y creer, pero es un concepto más amplio. Significa primeramente confiar en Jesús. Confiar en Jesús, no es solo creer, sino confiar en que solo es tu salvación Jesús. Juan 3:16. Muchos textos de la Escritura lo presentan en otros términos, tales como venir a Cristo, Mateo 11:28, 6:37, Juan, acercarse a Dios, Hebreos 7:25, recibir, Juan 1:12. En segundo lugar, es creer, es confiar, dijimos. Significa sujeción a Cristo y un deseo de obedecerle, lo que decía mi hermano Lagos hace rato. La fe real involucra obediencia. Esa es una fe real. Santiago 2, 14 al 26 presenta la fe como una fe viva, una fe que obra, una fe obediente. De lo contrario, está muerta. Así que a manera de repaso tenemos un diagrama ahí. Aspectos de la fe salvadora. La fe entonces incluye conocer la revelación de Dios, lo que Dios dice. Número 2, creer, admitir como que es cierto lo que conoces. Y número 3, confiar en aquello que conoces y crees. Y esa confianza involucra confiar que solo Cristo es tu Salvador y también incluye sujetarte a Cristo como tu Señor. Esa obediencia. Una supuesta fe que no ha traído obediencia, Santiago dice, es una fe muerta. Es una fe que que le hace falta un poquito para ser una fe real. Solo es conocimiento y creencia, pero no es confianza. No es que has dado tu vida a Cristo. No obedeces, no confías. No es tu Salvador porque tampoco es tu Señor. No te sujetas. Es confiar para salvación, pero confiar que Él es mi Señor y que es el dueño de mi vida y que yo le voy a obedecer. Martín Lutero definió la fe algo así. Dice, es como un árbol que es plantado, pero a su tiempo va a dar frutos. Esa es la fe verdadera, dijo Martín Lutero. Dice, pero las cosas no son al revés. Es decir, tú no puedes primero dar fruto, tener los frutos y luego el árbol. Siempre primero viene la fe y luego vienen los frutos. Lo que dice Santiago es, si no hay frutos, si no hay obediencia, si no hay cambios, no hay árbol. Si no hay frutos, no hay árbol. En realidad no hay fe. Entonces entendemos, cuando dice Abraham creyó y le fue contado por justicia, Abraham tuvo que tener estas tres. Conocimiento, sí tuvo conocimiento de la palabra de Dios y Dios habló directamente con él. Creyó, claro que creyó, salió de su tierra, creyó que iba a tener un hijo. Confió, por supuesto que confió. Y Abraham obedeció. Ahora, la siguiente semana vamos a hablar cuál es el objeto de esa fe. Es tremendamente maravilloso lo que vamos a hablar la siguiente semana. Nosotros sabemos que creemos en Cristo, pero las preguntas de tarea, abajo dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Tarea, bueno, entendemos que tuvo fe, pero ¿qué es lo que creyó Abraham? ¿Creyó a Dios en su palabra y eso lo hizo salvo? ¿Creyó en Dios y eso lo hizo salvo? ¿O ambas? ¿Creyó en algo específico? ¿Fue salvo Abraham por el mismo evangelio que nosotros? ¿Por qué y cuáles son las evidencias bíblicas? Y sí las hay, hermanos. Ha sido sorprendente este estudio para mí, hermanos, y absolutamente maravilloso el estudio de Romanos. Espero que lo investiguen un poquito, lo vamos a ver juntos, pero ojalá que se puedan adelantar. Vamos a orar, hermanos, que nos llegó el tiempo. Vamos.